Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Una vez más lo que voy a hacer hoy junto con usted es cuestionar algunas noticias para tratar de darle a usted una imagen más objetiva de lo que puede esperar o a lo que puede usted aspirar, por supuesto siempre en la esfera económica. Yo no sé si recuerda usted este refrán que dice: son más las echadas que las ponedoras, dando a entender que es costumbre, al menos en nuestro país o en ciertos sectores, andar echándonoslas. O sea, somos echones, presumimos las más de las veces de aquello que carecemos. Si bien en el ámbito personal esto no tiene mayores consecuencias, salvo que los amigos se burlen cuando es descubierto uno en la jugada, es decir, no fue real aquello de lo que presumimos. Pero en el caso de gobiernos o en el caso de funcionarios es peligroso esto. ¿Por qué? Porque una declaración de un funcionario induce a los agentes económicos a tomar esta o aquella decisión. De ahí que la palabra del gobernante, de los funcionarios, deba ser medida, deba de ser usada con mucha mesura, con prudencia, y cuando el funcionario se vea realmente obligado a hacer alguna declaración, esta debe de estar marcada por la prudencia y también por la objetividad. Por supuesto que no estoy diciendo aquí que cada declaración debe de ser una flagelación del funcionario y tirarse ahí para que lo levantemos, no. Lo único que estoy señalando es la obligación del funcionario en no generar falsas expectativas, ya aquí no solo entre los agentes económicos privados, sino también entre la población. Como dice el dicho, es que a nosotros nos dan la mano y agarramos el pie. Es decir, dicen tantito y agarramos mucho. De ahí la importancia, pues, que particularmente en épocas y situaciones como la que enfrenta México, el funcionario sea lo más prudente y mesurado posible. ¿A qué viene esto? Mire, el día de hoy Banco de México dio a conocer el informe sobre la inflación correspondiente al cuarto trimestre del año que recién ha terminado, correspondiente al trimestre 4, le decía, de octubre a diciembre del año próximo pasado. En esta presentación que hace el Banco de México, que normalmente la hace el gobernador, el doctor Agustín Carstens, hay, además del texto, además del documento, hay una presentación ejecutiva que tiene cosas muy interesantes. Banco de México, en el último apartado de esta presentación ejecutiva, habla del futuro, de los riesgos, y hace una evaluación interesante. Yo le voy a comentar a usted, y tengo aquí este aparato del demonio, para no equivocarme y citar textualmente lo que quiero señalar. En la gráfica 32 o diapositiva 32 hay una parte relacionada con el balance de riesgos, donde el Banco de México dice: a pesar de lo anterior, es decir, de algunas cuestiones positivas en relación con la economía mexicana y el combate a la inflación y el crecimiento de la actividad económica, dice que prevalecen riesgos a la baja. Y le leo a usted textualmente uno de ellos: la recuperación del consumo podría ser más modesta que lo anticipado, o la recuperación del nivel de la inversión podría continuar retrasándose. Esta frase completa dice mucho de lo que muy posiblemente va a ser el 2014. Por eso yo le pediría a usted, si tiene el interés, que entre a la página de Banco de México, busque usted ahí donde dice informe sobre la inflación y busque la presentación ejecutiva, lámina 32, y lea con mucho cuidado ese segundo riesgo a la baja. La recuperación del consumo podría ser más modesta que lo anticipado, que traducido en buen cristiano significaría que la economía no crearía el número de empleos que se ha dicho que va a crear, lo cual imposibilitaría a cientos de miles o decenas de miles de mexicanos consumir.
Y también dice, la recuperación del nivel de la inversión podría continuar retrasándose. También en buen cristiano, si ya llevamos un mes y medio y como dice el clásico no se ha visto claro, pues el riesgo es que sigamos no viendo claro, y esto también contribuya en un riesgo a la baja en lo que se refiere a la actividad económica. Pero hay otra cosa también importante en esta presentación. Banco de México separa su opinión sobre la inflación que registrará la economía en este 2014, diciendo que en los primeros meses, lo cual ya lo había planteado el doctor Agustín Carstens en una conferencia que dio en el ITAM, en una participación en un seminario sobre expectativas de la economía, y dice que en los primeros meses se va a ubicar por arriba del 4%. Y da las razones: el repunte de los últimos meses del 2013, el cambio en ciertos precios derivados de las medidas fiscales, la famosa reforma fiscal, pero él plantea que en el segundo trimestre va a disminuir por debajo del 4%. Hasta ahí nada nuevo hay. Sin embargo, dice Banco de México, en el segundo semestre la inflación podría ubicarse en algunos meses por encima del 4%, aunque se prevé que cierre el año dentro del intervalo alrededor del objetivo. Recuerde usted que Banco de México tiene una meta en cuanto a la inflación se refiere del 3% con un rango de más o menos 1%. Dicho de otra manera, la inflación espera Banco de México que esté dentro de ese rango, es decir, en el peor de los casos, en el 4%. ¿Qué es lo que nos está diciendo Banco de México en la lámina 35 ahora? Dice que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado respecto al informe previo, es decir, al que dieron hace 3 meses. Y hay una parte donde habla a la baja, dice, prevalece la posibilidad de que la recuperación de la actividad económica en el país resulte menor a la anticipada. Hasta ahí las posiciones de Banco de México. Todo esto que le estoy aquí leyendo, que podría parecerle a usted un tanto esotérico, así en un lenguaje civilino, pero no es así. Si bien hemos aprendido que los gobernadores de bancos centrales o los directores generales de bancos centrales no suelen hablar de manera muy clara, esto lo llevó a grados de excelsitud el doctor Alan Greenspan, que cuando hablaba realmente se necesitaba consultar al arcano porque nadie entendía, y creo que el doctor Greenspan lo hacía a propósito esto. Sin embargo, conviene de vez en cuando cierta claridad. Y en ese sentido el doctor Carstens, por fortuna, no es el doctor Greenspan. Él, dentro de ciertos límites, habla claro con un lenguaje que fácilmente es comprensible, y más cuando está uno viendo las láminas que él está explicando. Ahora bien, si yo le preguntara a usted cuál es el criterio, vamos a decir, máximo o por excelencia para juzgar el desempeño de una economía, pues usted podría decirme quizá el crecimiento del Producto Interno Bruto, la distribución de la riqueza, las exportaciones, las tasas de interés, el volumen de crédito. Sin embargo, hay uno que sobresale por todos los demás y que es fundamental para la vida diaria de millones y millones, en este caso de mexicanos. ¿Cuál es? Un empleo permanente. Un empleo formal, un empleo permanente, le permite a la persona tener un ingreso seguro, un ingreso razonable para darle a los suyos ciertos satisfactores básicos: vivienda, vestido, alimentación, educación o complemento de la educación, etc. La falta de empleo es el primer gran golpe que resiente el ciudadano de a pie. De ahí pues que podremos decir todo lo que se nos ocurra en relación con las expectativas económicas, pero si éstas no se van traduciendo en un empleo permanente, todo lo demás sale sobrando. ¿Qué sentido pudiera tener el que yo le pida a alguien
Revise usted la página de Banco de México y ahí en donde viene la lámina 32 o la 35 podrá usted encontrar esto, esto y esto. Si él me va a decir, yo tengo 6 meses y no he podido emplearme otra vez. O después de 8 meses o 9 meses sin trabajo, tuve que emplearme con un salario que es la mitad o la tercera parte del que tenía antes de que me liquidaran. Y así sucesivamente. Puedo darle a usted muchos ejemplos, pero al final de cuentas llegamos a lo que señalé hace un momento. El empleo es el parámetro por excelencia con el cual el ciudadano de a pie mide el desempeño de una economía. ¿Por qué viene a cuento todo esto dicho hasta ahorita? Fundamentalmente por aquello de que son más las echadas que las ponedoras. Se lo digo a usted porque nuestros funcionarios, y no nomás los de esta administración, hay que aclararlo, sino esto es una cosa que viene, yo creo que desde que llegó Hernán Cortés. Siempre tratan de presumir y esto y México en aquel entonces la Nueva España, pero después ya cuando México es una nación independiente, un país independiente, es que esto, que el otro, nosotros somos el ombligo del mundo. Como diría Luis González de Alba, soy el Juan Camaney más cochicle, y que tenía una serie de dichitos ahí. Pero él era el Juan Camaney, el mero mero, como dicen la leyenda azteca. La verdad es que México no es eso. Sin embargo, muchos funcionarios, por encima de la realidad ofensiva que viven decenas de millones de mexicanos, insisten en decir eso una y otra vez. Por fortuna, la realidad, que la ha descrito el doctor Agustín Carstens hoy de una manera muy clara, muy sencilla, nos pone en nuestro lugar. Pero hay otro elemento también, el informe sobre los empleos formales que mes a mes da a conocer el Seguro Social. También vale la pena revisarlo para que vea usted cómo desde agosto del 2010 la creación de empleos en este país prácticamente va en una línea con una tendencia a la baja. Por eso yo pido de manera modesta, quizás sea una ilusión juvenil de mi parte, aun cuando ya pinto canas y muy pocas porque ya estoy muy calvo, que sean objetivos. Hay que decir las cosas tal cual son, porque al final de cuentas la gente podrá decir son más las echadas que las ponedoras. Por eso, más vale, como diría el clásico, hay que bajarle de volumen al radio y menos crema a los tacos, y los ciudadanos le van a responder al gobierno, al funcionario, porque se van a dar cuenta que está haciendo. Al final del día, hechos son amores y no buenas razones. Le agradezco a usted su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y ya ve cómo si cuestionamos, rascamos tantito y salió ahí algo que pudo ser interesante, así lo espero. Y nos vemos aquí mañana, otra vez en Excelsior TV, en este espacio que es Un Día con Ángel. Gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.